Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puedo. Nuevo encuentro con El País y los Escritores. Pues yo mucho tiempo decía hola. Digo, a veces hay que cambiar en la vida. Terminó la Feria Internacional del Libro, 50 ediciones, muchas sorpresas, mucha gente, casi 1.300.000 personas, lo que significa que la Feria del Libro en Sudamérica sigue siendo uno de los acontecimientos culturales más importantes. La pasamos muy bien, no solamente con... Yo este año decidí no solamente firmar libros, sino dialogar con el público, ¿no? Porque muchas veces la gente no quiere comprar el libro y no se acerca. Entonces intenté y lo logré, hablar con la gente. Y de esa manera se llevaron una impresión, conocieron lo que yo hago. Ya sé que mucha gente me conoce, pero de cualquier manera era interesante charlar. Y me llevo muy buenos momentos. Estuve en la presentación de la colección de Borges, el libro de Alejandro Baccaro y Alejandro Roemers, una gran presentación, yo ya la comenté en programas anteriores. Y estuve en la presentación de La Última Batalla, el libro de mi amigo Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, que presentó precisamente allí en la Feria del Libro, que tiene que ver, yo lo he contado, pero lo refresco. Él, cuando fue detenido por los ingleses en Malvinas, le quitaron la credencial de soldado, y no hace mucho tiempo, creo que 3 años atrás, la vio que estaba de remate en Ebay. Bueno, trabajó muchísimo hasta que finalmente logró que Scotland Yard le devolviera la credencial sin poner un solo peso. Fue sacada de remate y se la devolvieron. Entonces él entendió que esa era la última batalla. Una gran presentación con Hernán Brienza, con Saborido, el famoso Saborido y Quiroga, Pedro Saborido, y todo ambientado, sentadito al lado, con la guitarrita, con León Gieco. La verdad que una presentación de lujo, muy emotiva realmente. A mí el tema Malvinas es algo que me conmueve desde el primer momento. Así que bueno, pasamos una gran feria. Y el sábado pasado, APERA, yo integro la Asociación de Periodistas de la República Argentina, se realizó el primer Congreso de Periodismo Federal en Luján, con el apoyo de la municipalidad. Bueno, se hizo un muy buen congreso, y también rescato la mesa de Malvinas. 4 integrantes de APERA que precisamente ellos trabajan por una causa especial, salteños que no se tienen que olvidar. Así que bueno, eso es las noticias de la semana. Pero bueno, yo soy de Buenos Aires, pero hace muchos años que vivo en General Rodríguez. Me siento muy halagado de estar y tener a alguien que es muy notable en General Rodríguez. Bueno, acá me está mostrando, y las Malvinas, que es doctor, médico, no abogado como yo, médico, que está en otro punta, Alberto Campos Carles. ¿Cómo le va, Alberto? Hola. Iba a decir doctor, pero eso es doctor. No soy doctor, soy MD, soy diplomado en medicina. Bien. Nada más. Yo soy abogado, no soy doctor tampoco. Por eso, no, así que... No hice el doctorado. Yo tampoco. Lo quise hacer, pero... Yo no lo quise hacer nunca. Yo lo quise hacer, pero... Fui un práctico, nunca me dediqué a la academia, o sea, fui residente acá en Capital Federal, viví 30 años y fui residente en pediatría en el Pedro de Elizalde, 4 años, y después me mudé a Rodríguez. Estaba por mudarme a Esquel en el año 76, y me había salido un cargo full time en Esquel con mi mujer, que en ese momento mi segunda mujer era pediatra también. Habíamos sido residentes juntos. Y cayó el golpe el 24 de marzo y a la mierda el perdón, y se acabó el proyecto de Esquel. Ahora mi mujer se fue a Esquel el invierno pasado y bueno, estamos volviendo a Esquel. Es lindo Esquel. Es mi 4ª mujer, no mi segunda. Bueno, yo no le voy a contar la cantidad, pero la primera mía también era médica. Mira vos. Médica muchos años en el Rivadavia, ya jubilada ella, y trabaja en la facultad, está en la Universidad de El Salvador como docente actualmente. Y es un tema que siempre me apasionó la medicina, pero bueno, no tenía espíritu leguleyo yo. Yo tengo varias cosas acá de médico. Toda mi carrera después de
de la residencia en el Pedro de Elizalde fue en Rodríguez. O sea, cuando abortó el proyecto de Esquel y salió la posibilidad de ir a trabajar al Hospital de Rodríguez, que se inauguraba la guardia de pediatría, empecé ahí, a los 6 meses nos mudamos y hice toda mi carrera, desde médico de guardia a director del hospital, todo. Un gran hospital reconocido. Un montón de avatares. Sí, un hospital muy... Yo tenía un amigo que falleció ahí, que creo que fue el creador del servicio de oncología, Birman. Víctor. Sí, gran amigo. Víctor Birman. Gran amigo, y aparte, ¿sabes qué? Era uno de los pocos tipos que le gustaban las cosas que yo escribía. Sí, yo le era un tipo genial, ¿eh? Sí, sí, era un gran tipo. Muy especial, porque a veces cuando uno lo agarraba torcido, pero era genial y era confiable en su especialidad. Era buen médico. Hematología, era buen médico. Era absolutamente una eminencia. Vos sabés que él, cuando se iba de viaje a algún congreso, a la vuelta, indefectiblemente teníamos que hacer una cena, y tenía un Regata, un Fiat viejo, ¿te acordás? Sí, eso? Sí, bueno, sí. Y venía con 2 bolsas de todas las botellas que él compraba, y hasta que no se agotaba la última gota, no se iba. Si pasábamos veladas, no sé, hasta las 6, 7 de la mañana, con Alejandra Di Lorenzo, que era la esposa también fallecida, ¿no? Sí, sí, bueno, después hubo problemas con después tuvo una chica cubana también que creo que era médica. Ya tanto no conozco. Sí, yo tuve mucha amistad con él. Mucha amistad y, bueno, lo recuerdo muy bien. Y tengo buena imagen del hospital, a pesar de que últimamente he pasado y he visto esta decadencia. Me ha pasado en varios lugares que veo la decadencia, la falta de interés, porque hay lugares, no sé, los que pasamos por la universidad y vemos que se le recorta a la universidad, vemos que se critica a aquel que tarda un poco más de hacer la carrera. No todo el mundo termina la carrera en tiempo y forma. Había un proyecto de hacer un nuevo hospital. Uh-huh. Esos famosos del Bicentenario, sí, del gobierno de Cristina. ¿De módulos era? No, querían hacer un hospital nuevo en un hospital que decían que estaba obsoleto. ¿Obsoleto qué? Tiene paredes de 50 centímetros. En Europa, en Estados Unidos, eso lo reciclan y dura 200, 300 años. Perfectamente bien. Lo que hay que remodelar es adentro. Y el hospital, fundamentalmente, lo hacen son los equipos. Los equipos médicos, los equipos técnicos. Ese es el verdadero hospital, no la estructura. Y fueron y plantaron un módulo de esos de Scioli. Esos módulos que traían los brasileros. Y lo plantaron en un lugar al lado de la entrada y no se sabía qué iban a hacer. Al final hicieron la guardia ahí. Porque eran hospitales para poner en un solo módulo todo el hospital, un hospital mínimo, para lugares donde no hay nada. No un centro de atención primaria, eso claro. No, yo coincido con usted, la hotelería es la hotelería y la calidad médica es otra. Siempre se ha distinguido lo público por la calidad médica respecto a lo privado. Yo obviamente soy abogado, recibido en la UBA, pero obviamente que ejerzo mi ejercicio es privado, ¿no? Claro. No trabajo para el Estado. Pero sí, hay muchos proyectos que son dislocados para la realidad. Me parece que muchas veces no se sabe qué se está enfrentando. Porque como usted dice, yo me asombré una vez, mi señora en Italia tuvo un problema traumatológico. En la esquina del @ Café se tropezó y se rompió el 5º metatarso, 2 días antes de viajar. Y la atendieron en el Vicente López. Cuando llegamos allá a Italia, se le hinchó, bueno, llamamos a la cobertura que teníamos, y el médico italiano empezó los gritos. Yo no entendía nada, un tipo loco eso. Y la llevaron e internaron. Entonces el médico, cuando llegó al hospital, el hospital era, no sé, como más grande que el hospital de clínicos, pero solamente de traumatológico. Eso en Bolonia. Solamente de traumatológico. Gigante. Y después tenía unas medidas de seguridad impresionantes. El familiar ingresaba uno solo. Le ponían una pulserita y los demás esperaban afuera. No podían entrar, con un servicio de seguridad impresionante. Había un comité de recepción de médicos, la evaluaban y después llamaban al familiar y le decían qué era lo que había que hacer. Y bueno, cuando el médico la vio, le dijo, bueno, mire, a usted le dijeron que esto tiene que tener una intervención quirúrgica. Sí, me dice ella.
de la manera que le vamos a hacer el yeso, posiblemente no. Y bueno, le hicieron un yeso bárbaro y zafó de la operación. No, los hospitales son impresionantes. Impresionantes. Y los antiguos están muy cuidados. Sí. Y los edificios públicos antiguos están muy cuidados. Obvio, tienen edificios de la época romana, de los romanos. Bueno, ahí alrededor de Roma el acueducto es... Y bueno. Pero acá todo tiene que ser nuevo. Lo que pasa es que en las construcciones nuevas siempre hay un porcentaje que queda. Claro. ¿Entendés? Un 3, un 5, un 7, Un 10, un 15. un 25. Mm. Bueno, fíjese que alguien compró el otro día, ¿qué es comprar una silla de rueda que vale 1 millón y está facturada en Andis 12.900.000? Mira vos. Está la factura. Ahora, la empresa que se presta a facturar 12 millones, bueno, Que se lo tendrá rueditas de oro. va a facturar eso. Pero bueno, vino Rodríguez, ¿está contento de vivir allá? No, ¿No? no. Fui obligatorio porque fui impulsado por el trabajo que encontraba. En ese momento no había demasiado trabajo. Yo busqué trabajo por todos lados durante 2 años, cuando salí de la residencia. Fui a Entre Ríos, que había un plan, no salió. Fui a Río Negro, que habían implementado un plan hacía 2 años. Pero el único lugar que había era Ingeniero Jacobacci. Ingeniero Jacobacci es medio un páramo. En Y esa época, me imagino, yo conocí en esa época a Jacobacci. después me ofrecieron en Santa Cruz también, me ofrecieron en distintos lugares y finalmente terminé en Rodríguez por el hospital. Bien, y ahora está yendo a Esquel. Está por irse a Mi Esquel. mujer se fue a Esquel porque empezó a esquiar allá y finalmente se mudó a Esquel. ¿Y usted no va a ir? Yo fui el año pasado, en el mes de julio, y había 7 grados bajo cero y no pude ni salir del hotel. Sí, no, pero he ido, incluso la acompañé hace poco en auto. Pero vivir no. No, ella vive allá y yo acá y los dos felices. Está bárbaro. Sí. Claro. Hablamos de vez en cuando. Es una ecuación extraordinaria. Extraordinaria, sí, exactamente. Nos extrañamos y bueno, pero con los métodos modernos Sí, se puede. Recién me llamó mi hijo que está en Italia. Por eso. Con el WhatsApp. Y ella hace un rato me mandó fotos de allá. Está bárbaro. Y es como si la tuviera al lado, sin tenerla al lado. Bueno, pero usted es conocido en Rodríguez no solo por su calidad de médico, sino también es muy reconocido. Inclusive creo que hubo un reconocimiento municipal no hace mucho, ¿no? Sí, yo presenté los 2 últimos libros que hice, Variaciones sobre, y este otro también Variaciones, verde al final. A ver. Vamos a mostrar este primero, que lo tengo a mano acá. Ahí se ve. Perfecto. Ahí está. Yo miro la pantalla. Ese lo hice en el año, es una antología mía, incluyendo cosas no Vamos a publicadas, mostrar todo lo que del traje. año 24. El de abajo del todo es el Variaciones del año 25. No, al otro lado. Ese Me Variaciones. encanta este libro, qué linda tapa tiene. Ese es el último. Los 2 los hice yo con una gráfica, Kaizen Gráfica. Muy lindo el libro. No lo hice con editoriales. Muy lindo el libro. Bueno, ¿y fue reconocido como escritor? Así? No, nunca. No, sí, me hicieron un... la municipalidad me mandó vino García. Lo muestro yo para que la gente lo vea. Vino García y me dio una especie de diploma donde declaraban de interés público la presentación de esos libros. Ahora yo me pregunto, ¿cómo declaras de interés público unos libros que nunca leíste? Bueno, a mí en Luján me declararon la editorial y el libro de jubileo que publicamos, que es de Ricardo Filiguera, pero... Yo era director cuando pasó eso y anduve. Ahora por ahí. nosotros presentamos, pero me pidieron un mes antes los libros para leerlos. Claro. Un mes antes. Sí. Después ¿Está bien? hicieron el acto, pero leyeron el libro. Y bueno, está bien. Bueno, pero, eso es a lo ver, que- en Pago Chico ya se conoce bien. ¿Y cómo arranca con la escritura? ¿Cómo se vincula con la escritura? ahí está en el libro aquel, que es uno de los Carta de Silvino últimos. Campos. Sí, es uno de los últimos que estoy presentando en Vida Literaria. Explico que es el primer capítulo. Explico cómo empecé a escribir en el año 66, Lo escucho. que empecé a escribir poesías, que incluso hay algunas copias facsímiles
de las primeras poesías que le envié a Silvino Campo. Mi padre era abogado, trabajó muchos años con el doctor Adolfo Bioy, el padre de Bioy Casares, y después muere el doctor Bioy Casares y él se hace cargo de la parte legal de la pareja de escritores. Y aparte algo tenía que ver, yo le pregunté a mi hermano, pero me dijo que no, que era en la administración del campo. Un fin de semana se iba a Rincón Viejo, el campo de Bioy. Entonces le dije, mirá, lleva estos papeles a ver qué piensan, qué dicen. Y cuando volvió, me trajo los papeles y me dijo que Silvina quiere conocerte, llamarla por teléfono. Entonces lo llamé, fui al departamento, invierno del 66, y empezó la relación. Y empecé a ser el aprendiz de escritor, como dice ahí. Qué bárbaro, ¿eh? Uh-huh. En ese campo, a ver, ¿quién era? ¿Silvina o Bioy Casares? No, de Bioy Casares. Porque Bioy Casares tenía vinculación con la Martona. Sí, eso era de parte de la madre. De la madre, claro. Sí, Marta Casares. Ese campo era de Adolfo Bioy, del padre. Ajá. Y él lo hereda, como hijo único, lo hereda él. El campo de las flores de Rincón Viejo. Y en el campo, el que era de la madre, iban con Borges, ahí se juntaban con Borges. No, el campo del padre. ¿En el padre? El único. La madre no tenía... Hay una historia de que vendió un campo de la madre, no sé, que lo heredó, y que después uno de los herederos se lo quería hacer vender, y le quería hacer vender el departamento al final de la vida de Bioy Casares. Pero yo lo único que conocí fue el campo ese. ¿Y en ese campo se juntaba con Borges entonces? Sí, se fue a vivir con Borges, creo que en el año 34, y con Silvina también. Pero hacía juntas con Borges, ahí hicieron una especie de propaganda sobre los yogures, no sé qué de los yogures, escribieron en conjunto también, no sé qué hacían. Yo nunca tuve mucha intimidad con Bioy Casares. Sí, con ella, sí, con Silvina. Sí, con Silvina sí, o sea, Bioy Casares mucho no le interesaba la relación con los hombres, me dio la impresión. Obviamente Borges era una excepción, pero estaba en otra cosa. Y aparte le respetaba las amistades a Silvina, entonces. Era poderosa Silvina. ¿Era? Una mujer poderosa. No. ¿No? No. Cuando ella legó ella legó dos casas, creo que a la Organización de Estados Americanos o algo por el estilo. No, te estás confundiendo con Victoria. Victoria Campo, perdón. La hermana mayor. La hermana mayor, sí. La gran mecenas. Claro. Sí. No, esa la legó porque decía que acá en Argentina, si quedaban en manos argentinas, y no estaba equivocada. Y por ahí tenía razón. Hace poco leí un libro maravilloso escrito por Victorio Campo, que es una especie de biografía basada en los 7 pilares de la sabiduría, la novela que escribió T.E. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, en inglés. Muy interesante, escribía muy bien, no se la tiene en cuenta Victoria. Y hoy día, literariamente, si se habla mucho de Silvina, que obviamente tiene mérito Silvina, y fue una gran escritora de ficción y sobre todo de poesía. Ayer estaba releyendo Los árboles de Buenos Aires, que escribió con Aldo César. Claro, sí. Y es maravilloso ese libro. Sí. Pero los testimonios de Victorio Campo son imperdibles. Sí, yo recuerdo en una oportunidad, yo era funcionario en Cultura y hicimos en la casa de Victoria, en Mar del Plata. Sí. Hicimos un encuentro federal de cultura. Una belleza la casa de Mar del Plata. Bueno, yo estuve viviendo ahí enfrente, en la calle Quintana, es donde lo tenía Silvina. Una belleza. Era la casa de Silvina. No, nunca fui a la casa de Victoria. A la casa de Victoria, y lo cuento, fui a escuchar un recital con Silvina. ¿En Mar del Plata o en Tigre la otra? No, acá en San Isidro. San Isidro, perdón. Que había un recital de piano de Bruno Gelber, era joven Bruno Gelber. Tocaba Beethoven, las sonatas de Beethoven, una maravilla. Gran pianista. Gran pianista, sí. Después medio opacado por el mercado, ¿no? Tiene más reconocimiento Marta Argerich. Sí, Marta Argerich o Barenboim, son los dos que suenan. Yo fui a ver el Colón Barenboim
el día que hizo... Pero Barenboim siempre supo promocionarse. Sí, pero sonaba muy bien. Suena bien. Lo vi suena con bien. Marta Argerich. Suena bien. Le invitó suena Marta bien, suena Argerich. bien. Pero los discos, yo tengo discos de Bruno Gelber tocando Beethoven, los conciertos de Beethoven, es una maravilla. Fue muy joven conocido Bruno Sí. Gelber. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Y Marta Argerich prácticamente ni habla castellano. Ayer vi un reel Marta Argerich le debe el éxito a Perón, Ujú. ¿sabías? No. Sí. Perón, el padre la quería llevar creo que a Austria, Ujú. 14 años, y ella era del año 40 o del 42, por ahí. Y estaba Perón en el gobierno, y entonces le van a plantear al gobierno que era una eximia joven pianista y quería hacer unos cursos especiales ahí en Austria. Y entonces el general lo nombró al padre, no sé, algo en la Cancillería, no sé, en la embajada. Un agregado. Brum, partieron para allá, nunca más volvió ella. Pero gracias al favor del general, ella pudo iniciar su carrera meteórica. Bueno, yo le decía, porque vi el reel apoyando la marcha universitaria, pero habla un castellano como si fuese aprendido desde el extranjero. Habla francés. Ella, Hay una película hecha por la hija de ella, una de las hijas. sí. Una película muy linda, que lo pasaba al canal de Europa. Y todo en francés ella. Se le entiende muy poco, se entiende, pero bueno, se nota que no vive en Argentina hace muchos años. No. Muchos años. Pero bueno, de cualquier manera, yo la vi con Barenboim en el Colón, me encantó. Y Barenboim me gustó mucho. A mí la música erudita me gusta mucho. Si bien muchos años me dediqué y hago programas de música rock, la música erudita me gusta. Mucho me gusta. La música erudita, le decís. Claro, porque en realidad le decían música clásica. Pero de Urbano en La Nación, ¿se acuerda de Urbano, el crítico? Sí, Él decía sí. música erudita. Y yo aprendí de grandes maestros. Prefiero clásico que ¿Clásico erudito. le parece a usted? No, erudito no. Pues le puede gustar a cualquiera que no sea erudito. Si le suena, gusta. Ujú. Y hay que aprender a veces. Qué sé yo, los últimos cuartetos de Beethoven, por ejemplo, si te pones, y al principio te chocan, te explotan la cabeza. Y después, de un tiempo, vas entrando, y bueno, son increíbles. Y yo voy, tengo una amiga, cantante de ópera, tuvo muchos años en Europa, ahora vino a Argentina, fundó el Ópera Festival Buenos Aires, y cuando hace alguna función, está haciendo en el Teatro Avenida. Me invita y voy, me gusta escuchar ópera, me gusta mucho. Bueno, de la mano de Silvino Campo, ahí que lee, contacto. Empecé a escribir ¿Y qué es lo primero? Poesía. poesía. Nadie se salva a escribir poesía. Yo escribía en forma de poesía porque así era como me salía, pero eran tipo octetos o octasílabos Ujú. a lo Martín Fierro. ¿Por qué? Porque la literatura que más me había interesado siempre fue la gauchesca, sobre todo de Martín Fierro y el Don Segundo Sombra. Y entonces se me pegaba para escribir así, pero ella me enseñó a escribir en decasílabos, donde va el acento, y empecé a escribir y salió publicado en el año 67, o sea, a los pocos meses, en La Nación, una poesía mía, pero que en realidad no era mía y de ella, porque tiene toda una parte que lo escribió ella. O sea, por más que después en algunos reportajes ella dijo que lo único que había escrito con otro había sido con Bioy Casares en la novela Los que a Mama no odian. Ujú. Bueno, también escribió Los traidores con Wilcock, en la obra de teatro. Y esta poesía que se le olvidó, que en esta poesía me rebautizó, pero yo también lo pongo ahí. ¿Cómo le puso? Y porque me puso Alberto Campos, no me puso el apellido completo, lo cual mi padre agarró la Nación y lo leyó, porque era abogado de la Nación, siempre estuvo vinculado toda su vida con la Nación, y vio y me dijo que ¿cómo te has olvidado de poner el apellido completo? ¿Yo qué tengo que ver? Fue ella, lo mandó así.
Pero después cuando me escribía las cartas, ahí se ven los sobres, no me ponía Campos Carrera, me ponía Alberto Campos. Entonces yo digo, me rebautizó porque de alguna manera, inconscientemente, era como adoptarme para su familia. Era Silvino Campos, Alberto Campos, sonaba, tenía sonido. Claro, tenía. Era eufónico. Pero no en la familia Bioy, en la familia de ella. La familia Campo, claro. Claro. Bueno, de alguna manera me adoptó y duró una amistad durante 5 años, que están reflejadas en las cartas. Y en los cuentos, que el primer libro, que está por ahí abajo. ¿Cuál es el primero? A ver. Está ahí abajo, ese. ¿Este? Sí. Vamos a mostrarlo. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿no? Los cuentos, casi todos los cuentos de este primer libro, incluso hay una foto firmada por ella, si la mirás, te das cuenta que la firmó ella, Silvino Campos. Dice. Acá está la firma. Y el empapelado muestra el empapelado de su cuarto en la Villa Silvina de Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bien. ¿Y por qué 5 años nada más? ¿Qué pasó después? Y después cada uno hizo su vida. Duró mientras duró. Yo después me zambullí en la vida. Duró mientras yo trabajaba, yo estudiaba. Uh-huh. Pero después ingresé en la residencia. Ingresar en la residencia en esa época, no ahora, en esa época, donde tenías entre 70 y 100 horas semanales de trabajo, con un sueldo misérrimo, y guay de que fueras a protestar, porque no se protestaba en esa época, era como entrar al servicio militar. Y yo encima tuve la osadía de casarme por primera vez, con mi primera mujer, que en realidad no me casé porque era separada, 3 hijos. Así que era un juntarse de alguna manera con una libreta. O sea que muchos quilombos juntos, tanto la residencia como el matrimonio nuevo. Entonces daba poco tiempo para otras cosas. ¿En esa época le decían residentes o practicantes? No. Practicante es una cosa. ¿Qué era practicante? El practicante es el que va a las guardias. Yo fui practicante. Son estudiantes entre cuarto... Claro. Estudiante de la unidad hospitalaria entre cuarto y 6º año. No es médico todavía. No es médico, pero ejerce la función de médico supervisado. En algunos hospitales se permitía el practicantado. Yo estuve en varios. Nunca me interesó. No me interesaba la medicina. Yo con la mitad de la carrera me di cuenta que no me interesaba, pero ¿qué iba a hacer? Ya hice la mitad. Incluso Silvina me dijo, va, continuar, te va a ser útil. Así que la terminé a la carrera. Y no sabía, había hecho poco practicantado y lo único que me podía dar solidez para trabajar era la residencia. Y es la verdad, a pesar de que el 10% de los médicos que se reciben hacen la residencia. ¿Solo el 10? Poquísimos. ¿Que es 2 años la residencia ahora? No, son entre 4 y 5 años. 5 años, perdón. Pero de todos modos es imprescindible porque el aprendizaje que se tiene, por lo menos acá. Creo que en la Facultad de Córdoba, por ejemplo, se reciben de médicos cirujanos y tienen cierta práctica obligatoria. Acá no existe, como en Chile, la obligatoriedad de un año de práctica tipo internado antes de que te den la matrícula o el título. Acá salís, te dan la matrícula, te dan el título. Mi ex mujer hizo en El Salvador internado. Y, bueno, en El Salvador tenía un internado. Sí. Salvador tenía un internado. Sí, recuerdo. Pero acá no. A veces se podía, si estabas en la línea de la facultad del Hospital de Clínicas, que tenían buenas unidades hospitalarias, podías hacer un internado, pero era posterior. Así que ese año se cortó. Las últimas cartas fue cuando yo entraba ¿Qué fue 71, en la residencia, 72? 71. Inclusive había un concurso en La Nación de cuentos, porque en una época La Nación era muy prestigiosa en el tema de los concursos de cuentos, hasta que alguien le tomó un cuento de Pirandello y lo plagió y nadie se dio cuenta, le pagaron y después alguien lo denunció
y cuando se dieron cuenta la macana que se habían mandado, se acabó el concurso de cuentos de la Nación. Hay mucho plagio, ¿eh? Hoy en día hay mucho juicio de plagio. No puede ser. Sí, pero este no le erró una coma, ¿eh? Lo copió a Pirandello. Y bueno, en ese año me presenté al concurso y fue lo último que tuve con Silvina. Después, en el año 80 y pico, la vi en la Feria del Libro, charlamos un rato, pero tipo Bueyes Perdidos, y seguí con mi ruta. Y aparte, los cuentos que publiqué después en La Nación, lo hice a través de Biel Casares. Y el libro el Tuyo Toi, que tiene una mención honorífica en el Fondo de las Artes de 1976, se lo di a través de mi padre a Biel Casares para ver de encontrar una editorial para publicarlo. Pero no tuve respuesta de él y encima la perdí a esa copia que estaba escrita por Siria Poletti. Sí, Poletti. Siria Poletti me bancó, o sea, puso a autor Maduro para publicar y fue la que me dio el aval para que el Fondo de las Artes me diera un crédito, pero... Yo la entrevisté en los 80, Siria Poletti. Había sacado del Castillo de Editores Biblioteca Oral, que eran el autor que leía en cassette. Y vino Siria Poletti, Olga Orozco tuve, que me acuerdo, una persona tan prestigiosa, que hoy mucha gente no tiene idea quién es Olga Orozco, ¿no? Una grandísima. Vamos a hacer una pequeña pausa, pequeñísima. Estamos charlando con Alberto Campos Carles. No le digas Campos porque es Campos Carles. ¿Por qué no podemos volver a esa época? Sí, siempre es bueno volver, ¿eh? Sí. En la operación técnica, Nico Giancaglini, la producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller y este programa es El País sábado y comienza el domingo. Está este programa que es El País y los Escritores. Y bueno, estamos charlando con un rodriguense que no es rodriguense. No naciste en Rodríguez. No, acá en Capital. Capitalino. Sí, ¿En qué barrio? Absolutamente. En el Bajo, porque nací en la casa. O sea, en esa época se nací en la casa. En el departamento que alquilaban mis padres en el Bajo. Leandro Alem. Alberto Campos Carles. Escritor, médico. Bueno, un hombre ha publicado mucho en La Nación. Yo te digo, yo prefiero leer La Nación, a pesar de hoy que han pasado el tiempo, porque para mí el mejor diario que siempre se escribió en la Argentina, la calidad del texto fue de La Nación. Siempre, ¿eh? No solamente por lo cultural. Siempre tenía una redacción. Viste que los periodistas somos medios, buscamos ese detalle de la buena redacción. Sí. Sí, siempre reconozco. A pesar de que mi viejo era lector de la prensa, y yo me apasionaba con el suplemento que salía. Joaquín Gómez Vaz publicaba en la prensa. Claro. Un gran escritor absolutamente desaparecido del mercado. Ni nombrado. Y tiene unas novelas y unos cuentos increíbles. Joaquín Gómez Vaz. La Comparsa, Barrio Gris, no, muy conocido. Sí. Yo me acuerdo de... en la prensa. Había un espacio radial que hacía un poeta, Ferreira Basso, y leía un poema, el tipo, y yo era lo primero de pibe que me vinculé con la poesía. Por eso yo también cuando empecé lo primero que hice fue poesía, lo primero, y llegué a publicar alguna antología, alguna cosa, pero antes de publicar lo que publiqué después. Pero a mí la poesía, yo veo que el 90% de los escritores, todos tienen poesía, todos han escrito poesía. Bueno, arranca, pero hay muchos libros escritos, sí. Es mucho el trabajo. Ese libro, en realidad, lo publiqué en el año 96 primero, o sea, 30 años después de haber iniciado con Silvina. Silvina ya había fallecido, que es el Tuyo Toi que tenés ahí abajo, ese gris. Este. Ese fue el primero. Que en esa primera época de la editorial Duncan, era un kiosquito la editorial Duncan. Recién empezaban. La de Urquiza. Sí. Y yo tenía una carpeta, la carpeta esa que la venía sosteniendo desde el año 76, cuando saqué el premio en el Fondo de las Artes, 20 años con esa carpeta, aumentándola y demás, y haciendo algunos agregados, y finalmente dije, voy a concretarla, la voy a hacer en forma de libro. Y no tenía más intenciones que hacer eso. ¿Como único libro? Sí.
¿Nunca pensó que iba a ser tan prolífico, tantos libros? No. En el año 96 me dedicaba a la medicina, había pasado la etapa que había sido director del hospital, había pasado la etapa que había sido concejal también, y me dedicaba a la medicina. ¿96? Año 96, y a jugar al golf. Lo había recuperado después de 30 años de no jugar al golf. Y entonces hice ese libro. A los 3 años encuentro el aviso ese de Editorial Argenta que me proponen un negocio y hacer una cantidad más grande de libros, distribuirlos, venderlos, vos pones 10 y te va a dar 40, que se lo va a verso total. La cuestión es que un sábado me trajeron 2.500 ejemplares a mi casa y me los dejaron, los tuve amontonados en el garaje, no sabía qué hacer. Bueno, todavía tengo. Así que fue una estafa. Pero de todos modos, el libro no es tan malo, no es feo. Pero 2.500... Sí, me quedarán 100 más o menos. Hoy hay tiradas en autores muy conocidos de 500 libros. Sí, una barbaridad. El desconocimiento y no, sin palabras. Después escribí... Pero igualmente convengamos que hubo una época que los libros se vendían mucho más que ahora. Sí. Convengamos que, por ejemplo, yo en los 90 tenía un programa de radio en Luján y se me dio por hacer un concurso, selección de poemas y cuentos, y publiqué 6 tomos del libro de los oyentes. Todos poemas y cuentos de los oyentes que mandaban al concurso. Interesante, yo no lo oí, si no lo hubiera mandado. 6 tomos publicamos. Y nosotros hacíamos la presentación en el Trinidad Guevara. Y llenábamos el teatro. Y se llevaba a la gente 600, 700 libros, que era un número impresionante. Uh-huh. Y cada libro tenía una particularidad. Una radio antigua que tengo, muy vieja, un regalo de un colega, con la foto de un hijo mío. Yo tuve 5 hijos, tengo. Cuando terminó mis 5 hijos, agarré a mi ahijado y lo puse a mi ahijado. Pero sí, hacíamos unas tiradas impresionantes, porque bueno, lo menos que hacíamos eran 1.500 libros. No, esto fue una estafa directamente. Yo hice 200 o 300 de cada uno de los libros. Después. Y hay que ver también... Inclusive de estos, sí. De estos 2 últimos hice 100. Me gusta la edición, me gusta mucho. Muy linda edición. Y cuando uno se va alejando de la profesión de médico, porque las profesiones, yo tengo 2 libros en carpeta terminando, ¿no? Pero siempre tengo el otro trabajo del estudio, la radio, y a veces me pongo en la máquina y es como que no estoy inspirado hoy para terminar, o tengo que revisar, y bueno, lo voy prolongando en el tiempo. Como usted dijo, la profesión de médico, ¿se liberó un poco para escribir? Tuve más tiempo, obvio. ¿Más liberado mentalmente? No. Inclusive muchas de las cosas que escribo son médicas. Acá adentro hay muchas cosas médicas. En el libro, en todos los libros, en el tuyo, en este también, hay cuentos médicos, hay cuentos sobre la medicina, y hay opiniones también, o sea, notas de opinión, que era una de las cosas que también hacía en La Nación. Y estoy elaborando algo puramente médico, no me incomoda, al contrario, porque llegué a vivir con intensidad la carrera de médico, por más que no me entusiasmaba demasiado. Pero en algún momento por ahí, a mí tampoco me gustaba derecho, ¿no? Y me metía en muchos temas que por ahí eran conflictivos, y iba al frente y pateaba puertas y me enfrentaba con ministros y me enfrentaba con funcionarios. Pero en algún momento uno le toma aprecio, le toma afecto a la carrera. A pesar de que a mí me gustó todavía ser periodista, pero bueno. Digamos que el lenguaje médico se te mete adentro. Lógico. Incluso justamente en los temas de ficción, que trato de evitar que se me filtre el tema técnico o los temas médicos, ¿no? Por ejemplo, en el libro sobre Don Segundo Sombra. El nuevo libro que se presentó en la feria. El otro día, sí, hemos presentado un libro basado
Hace 24 años que escribí este libro, basado en una primera edición que encontré en un baúl de mi abuelo. Y en el libro yo digo, o sea, hago una apreciación fantástica del libro, diciendo que tiene otro contenido que el de las primeras ediciones habituales. Uh-huh. Y entonces se le agrega, por ejemplo, un capítulo más, como el Don Segundo Sombra tiene 27, no, este tiene 28. No sé quién lo mandó o por qué se mandó así, pero tiene 28. Y en el número 28 es un capítulo donde aparece un cuento que se llama El Rescoldo, que es un cuento maravilloso, de Guiraldes, y que en el capítulo 12 él amaga con contarlo, Don Segundo, y después cuenta el del Paisanito Dolores, el otro cuento. Pero él amaga. O sea que en el libro Cuentos de Muerte y Sangre, que escribió Guiraldes 9 años atrás, ya estaba Don Segundo Sombra, que en ese cuento. Entonces yo lo agregué. Y aparte, le agregué un epílogo. Porque uno dice, como este muchacho me fui como 15 de sangre, tener 20 años, 22 años. Sí, 22, porque 5 años pasó cuando llegó, tenía 19, y 3 años estuvo con Don Segundo ahí que lo acompañó. Va. 22 años, ¿y qué pasa con este muchacho? Dueño del campo, solo ahí. Bueno, entonces escribo lo que le sucede. Uh-huh. Y lo escribo con el lenguaje de Guiraldes como si fuera un epílogo de Guiraldes. ¿Por qué? Porque mi edición de mi abuelo, que la encontré en el baúl, que era sin tapas, era una edición Intonsa. Intonsa son las ediciones que venían pegadas. Claro. Y que había que usar el cortapapeles o un cuchillo o los dedos para abrirlo. Venían pegadas de aquí, venían marcadas. Sí. Venían marcadas como una línea de puntos para la gente que no conoce. No, por línea de punto no, venían pegadas. Algunas venían con línea de puntos. Sí, y pegadas acá también, arriba también. Los de editorial Claridad, pues yo fui coleccionista de la obra de Barón Visa y busqué muchos años e investigué y conseguí varios libros de Barón Visa que venían así, de esa manera. Con un papel que se parte, ¿no? Ya se parte el papel. No, este es el que un papel tengo yo de Barón grueso, Visa de muy mala calidad. Grueso, es buen papel. Mira que mi edición tiene 100 años y está sobreviviendo. Yo, por supuesto, después la encuaderné. Bueno, la cuestión es que te estaba contando qué pasa con este muchacho. Sí. Y entonces encuentro en las hojas pegadas de atrás un epílogo, caramba. Entonces, el ejemplar que mandó originalmente Guiraldes no es el que después se siguió vendiendo. Hay otros ejemplares, hay otras ediciones. Entonces, todo eso es ficcional. Y entonces, eso está acá. Bien. Hace 24 años lo escribí y llegamos a este año, 2026. Vamos a sacarle para que se vea mejor. En el 2026 se cumplen los 100 años de la novela. Uh-huh. O sea, el primero de... ¿Está escrita en Francia? No. La novela de El Segundo Sombra. La escribió acá. ¿La escribió en partes. La escribió acá. Incluso él cuenta ahí, en la primera parte, que yo tengo escrito, o sea, opinan, aparte de Guiraldes, determinados escritores, personajes, como Sábato, como Borges, como, Marichal. Y en un diario, él cuenta, Guiraldes, como, más o menos cómo lo escribió, y cómo encontró, o cómo se inspiró en el personaje ese Segundo Ramírez, que lo inspiró para fabricar el Don Segundo Sombra. Todo eso es la primera parte. O sea, hay apologistas y hay detractores. Curiosamente, dentro de los detractores me encontré con un furioso Borges. Jorge Luis Borges hace una detracción muy seria sobre la novela. En conversaciones,
en reportajes y en un artículo que saca en el libro Otras Inquisiciones. Sábato también, bien intencionado Sábato, no bien intencionado Borges, pero Sábato sí, encabeza un libro importantísimo que es la edición crítica de Paul Verdevolle sobre Don Segundo Sombra. Y dice que es un personaje, es un mito. Don Segundo Sombra es el mito creado por Guiraldes. Y que no busquen, los sociólogos no anden buscando el personaje porque no lo van a encontrar. Lo cual se equivoca. Aparte habla muy mal de Ramírez. También, tanto Borges como Sábato. Y Ramírez tiene una muy linda relación, y hay un artículo que pongo ahí, una parte, con Guiraldes. Guiraldes lo apreciaba mucho. Lo conocía a los 17 años y decía que era un gran trabajador, y que se divertía, contaba cuentos, estuvo en el ejército. Borges dice que era un cobarde. Resulta que estuvo enganchado en el ejército este hombre y contaba historias, algunas medias fantasiosas o no, pero vamos, démosle un poco de crédito. Aparte, Guiraldes termina diciendo que Ramírez gozaba de prestigio y lo querían mucho los paisanos. Eran los paisanos los que lo querían. Entonces, los paisanos no van a querer un tipo que es cobarde, que es un mistificador. No. Entonces, ¿de qué están hablando Borges y Sábato? Más bien, y lo mismo Paul Grusac, cuando Lugones saca, a los 2 meses de publicada la novela, Lugones saca un muy hermoso artículo avalando la novela y ubicándola en la familia que venía sucediendo con Facundo, Martín Fierro y Don Segundo Sombra. Le daba un aval total, lo cual hizo que las ventas crecieran enormemente. En 2 meses desapareció la primera edición de 2.000 ejemplares. Y Grusac a la semana agarró la pluma, o fue a ver en el periódico La Nación, y dijo que no es con ánimo de crítica, pero a Guiraldes se le olvidó el smoking arriba del chiripá. Lo cual creó toda una frase que los detractores se agarraron durante mucho tiempo, los detractores de Guiraldes. Y olvidándonos de los detractores, tenemos frases admirables de Sergio Piñero, de Leopoldo Marechal, y no relacionado directamente. Muy popular, un hombre muy popular, Marechal. Sí. Y Marechal la avaló muy bien. Alejandro Korn también habla bien de la novela, dice frases hermosas. Amado Alonso, que es un famoso escritor, también habla bien. Y le dicen que ni Borges, sobre todo, no entendieron el lenguaje. No entendieron el lenguaje de Guiraldes, porque el lenguaje de Guiraldes es el de los diálogos y es el de las narraciones. Y el lenguaje narrativo, que es lo que le echan en cara, que viene de los cenáculos franceses, eso le dice Borges, no es de los cenáculos franceses, es que Amado Alonso le dice, Guiraldes toma el lenguaje del hombre culto de campo, del estanciero, y lo lleva a un nivel artístico, a un nivel literario. No es que disfraza de gaucho el lenguaje común. Y esa habilidad no se la reconocen. Bueno, después sigo en la segunda parte de este libro con el epílogo, cómo encontré la novela de mi abuelo. ¿En este está? Sí. ¿Qué variaciones? Don Segundo Sombra. Sí, está el cuento de acá, en la segunda parte. Es inédito todavía. Sí. Está bien ilustrado, me gustan las ilustraciones. Gianni Dal Fiume hizo algunas. Vamos a mostrar una ilustración. Bueno, la verdad que un placer dialogar con vos, Alberto. Interesantísimo, aparte
A mí me gusta mucho la historia. En realidad yo debería haber sido profesor de historia, que era mi pasión. La historia es mi pasión. Leo mucho que tenga que ver con la historia. Y me gusta mucho la historia argentina. La verdad que escuchar personalidades como vos, que no importa dónde vivan, sino importa lo que hacen. Y has tenido una vida haciendo, no solamente en la medicina que te has ocupado, has sido director de un hospital importante, porque Vicente López siempre fue un hospital importante, no fue un hospital así nomás. No. Y Rodríguez un pago que tiene su historia. Tiene su historia, sí. Esta semana cumplió un nuevo aniversario, el 12. Sí, don Bernardo de Irigoyen lo fundó. Claro. Hay que recorrer, a mí me gusta mucho recorrer la historia de Rodríguez. Yo le doné al Museo Municipal un retrato de Bernardo de Irigoyen dedicado a mi tío abuelo, don Manuel Carles. Bien. Pues los museos de los pueblos generalmente son pobres, excepto el Museo de Luján, que bueno, es impresionante. Bueno, el Museo de Luján. La verdad que da para que hagamos otra charla. Un placer tenerte aquí, Alberto. Bien. Me has desanado muchas cosas. No sabía tu historia con Silvino Campos, me encanta, porque, bueno, es parte también de la vida, ¿no? Las relaciones personales, particulares, porque a veces... Es que yo, cuando empiezo el libro de Silvino Campos, aquel, que tampoco todavía no está editado... Cartas de Silvino Campos. Que digo, ¿por qué escribo este libro? Y los motivos por los cuales escribí este libro, uno de ellos es porque se han dicho muchas cosas de Silvino Campos, con las cuales no coincido. Y gente importante ha opinado sobre ella. Recuerdo, sí. Y me parece que han actuado muy duramente. Y hay cosas que no correspondían haber dicho sobre ella. Bueno, cuando lo publiqué la gente se va a enterar. Estamos cayéndonos del horario. Bien. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias por invitarme. No, por favor, no, tantos años en Rodríguez y no te conocía. Una cosa bárbara. Bueno, Nico Giancarlini, nuestro operador, muchísimas gracias. La señorita Viviana del Río, la productora de este programa, Ricardo Benítez Alcántara, investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller, el programa es El País y los Escritores. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Laceras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta, de Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.